3 viviendas quemadas dejó un nuevo ataque incendiario en Cañete. Esto ocurrió en el sector Los Álamos, en la ribera del lago Lanalhue. Fueron viviendas familiares. Hubo una orden del Ministerio Público que dispuso que fuera personal de la Bocar de Carabineros para realizar los peritajes. Se encontraron ahí panfletos que reivindican las remigraciones territoriales de algunos mapuches, ¿cierto? Y hay también atentados que ocurrieron en Quilaco, en un sector totalmente distinto la semana pasada. Entonces queremos pedirle la opinión a Roberto Coloma, abogado, coordinador de seguridad de la macrozona Biobío, porque vemos que la ola violentista no termina y tiene cada día probablemente su propio afán. Abogado Coloma, ¿cómo está usted? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, al panel, a los auditores del programa. Muchas gracias por el contacto. Abogado Coloma, la percepción suya respecto de lo que está pasando en este ámbito en el que forma parte de su trabajo, y también el llamado que hubo de dirigentes al Estado de Chile para que se haga cargo de la restitución del Estado de Derecho que ellos aseguran se ha perdido. ¿Cuál es la percepción que tiene usted, Roberto Coloma, respecto de esto? Bueno, es la misma percepción que teníamos cuando comenzamos a trabajar en esta materia hace un poco más de 6 meses, en el sentido de que evidentemente hay una situación de violencia instalada en la macrozona, es decir, en la provincia de Arauco, en el cono sur de la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, que es una situación muy compleja, que tiene un trasfondo político muy profundo, y que como gobierno hemos enfrentado a través de la implementación de una serie de estrategias que, contrariamente a lo que se pudiera pensar, han producido ciertos resultados, y muchas de estas acciones violentas que se desarrollan por estos grupos terroristas se enmarcan dentro de las reacciones que precisamente tienen estos grupos terroristas frente a las acciones que hemos ido desplegando. En función del tiempo... Solo para lanzar una cifra. Durante el primer semestre del año 2021, las detenciones de personas asociadas a hechos delictuales y de terrorismo en la macrozona sur han aumentado en relación al todo el 2020 en un 304%. Mira. De manera que estamos desarrollando un trabajo en una situación muy compleja, con señales también muy equívocas de parte de otros poderes del Estado, que complejizan aún más la posibilidad de controlar esta situación. ¿Cómo cuáles, pero es una situación que evidentemente que es compleja y que tenemos que abordar como país, como Estado. ¿Habrían instituciones que estarían entorpeciendo la labor de seguridad en la zona? Bueno, no sé si la palabra es entorpeciendo, pero sí complejizando mucho el contexto en el que se puede desarrollar una labor de control y de represión de estos actos violentos. Y lo digo derechamente. Acá, por ejemplo, tenemos un parlamento en que el Senado, en el día de ayer, ha aprobado en general el proyecto de indulto a los violentistas del 18 de octubre, proyecto que también incluye hechos de violencia y autores de hechos de violencia en la macrozona sur de la Araucanía y la provincia de Arauco. Usted comprenderá que una señal de esa magnitud va en el sentido completamente contrario a la necesidad que tiene el país de poder controlar la situación de violencia y poder reprimir a estos grupos terroristas que están operando en la zona. Pero, abogado, discúlpeme que lo interrumpa, ¿están vinculados estos dos hechos? ¿Hay algún imputado hoy en día actualmente que haya sido violentista de la macrozona sur? Bueno, el proyecto de ley que está en tramitación en el Parlamento no solamente incluye a los violentistas del 18 de octubre, sino que también incluye a imputados por hechos de violencia en la Araucanía. Es un proyecto que ayer fue aprobado con el voto favorable del senador Buenchumilla, que es un senador por la Araucanía, y va con el patrocinio de la presidenta del Senado, que es la senadora Proboste, que es la candidata presidencial de un sector importante de la política chilena. Entonces usted comprenderá que en ese contexto se dificulta mucho la acción de los órganos estatales encargados de garantizar el orden público, porque usted, y estaremos de acuerdo, ¿qué es lo que piensa un carabinero que tiene que salir a controlar o a enfrentar estos grupos, que arriesga su vida con el objeto de poder lograr la detención
de estos sujetos para que después sean indultados. Abogado Roberto Coloma, es incomprensible. A propósito de lo mismo, la opinión del gobernador regional Rodrigo Díaz Werner, en el sentido de que este conflicto que hay en la zona mapuche del sur de Arauco y la Araucanía y más al sur, no es solo un conflicto que deba tratarse por la vía de la represión, sino que también es un conflicto de orden político. ¿Usted qué piensa de esas aseveraciones? Bueno, yo creo que el gobernador con el cual me reuní hace unos días atrás en una conversación bastante franca, además tenemos un conocimiento personal de muchos años con el gobernador Díaz, es una opinión que comparto parcialmente, en el sentido de que el gobierno nunca se ha negado a dialogar con todas aquellas organizaciones de todo tipo que estén efectivamente por el diálogo. Pero con aquellas organizaciones que no están por el diálogo y que nunca van a estar por el diálogo, como son estas organizaciones terroristas, especialmente la CAM y los grupos descolgados de la CAM, que han hecho un llamado público a la subversión por la vía armada, evidentemente que no hay ningún espacio para dialogar, y respecto de ello tendrán que adoptarse las medidas de control y de represión que autoriza el ordenamiento jurídico. En eso no nos podemos equivocar, y en eso, después de la conversación que tuvimos con el gobernador Díaz hace un par de días atrás, estamos también completamente de acuerdo. Todo el diálogo que sea necesario siempre ha estado sobre la mesa con aquellos que efectivamente quieran dialogar, pero los que no quieren dialogar, los que insisten por la vía violenta, por la vía armada, tendrán que someterse al Estado de Derecho, al ordenamiento jurídico, y el Estado de Chile y sus órganos, el Parlamento, el Poder Judicial y también, por cierto, el Ejecutivo, dotarlos primero del respaldo político y segundo de las herramientas materiales necesarias para poder ejercer adecuadamente ese control y esa represión. La última pregunta para ir cerrando, ¿se sabe algo con respecto al esclarecimiento de las causas de muerte de Pablo Marchand, que fue una de las motivaciones y de las causas de esta también ola de violencia? ¿Se sabe algo con respecto a sus condiciones de muerte, al esclarecimiento de los hechos ocurridos ese día? Bueno, la causa de la muerte de este sujeto está muy clara, en el sentido de que recibió el impacto de bala de personal de carabineros que actuó en ese procedimiento y en uso legítimo de la fuerza, de manera que la verdad procesal evidentemente que tendrá que establecerse en la investigación, pero desde el punto de vista de lo que es el Ministerio del Interior, la situación está bastante clara para nosotros. Y la última pregunta, ahora sí para cerrar, abogado Roberto Coloma, lo que pasó en Quilaco con la quema esta de maquinarias a propósito de la oposición que hay a la construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue, ¿tiene usted antecedentes de que exista vinculación con grupos vinculados a la causa mapuche o son asuntos independientes? Eso es un tema que se está investigando también por los organismos de inteligencia, esa eventual vinculación. Por ahora no la confirmo ni la descarto, pero evidentemente que cuando hay una validación de la violencia por un sector importante de la política chilena, muchos se pueden sentir con el derecho de ejercer la violencia para manifestar sus posiciones políticas, ambientales o de cualquier otra naturaleza. Por eso que es muy importante la responsabilidad de todos los actores políticos y los que ejercen una función dentro del Estado en orden a condenar la violencia. En un régimen democrático, Álvaro, y tú lo sabes perfectamente, igual que yo, que tuvimos una posición bastante clara en lo que se refiere a la recuperación de nuestra democracia, no es admisible el ejercicio de la violencia para conseguir objetivos políticos. Pero hoy día, lamentablemente, hay sectores que validan la violencia precisamente para conseguir objetivos políticos y de cualquier otra naturaleza. Roberto Coloma, abogado, coordinador de seguridad de la macrozona Bío Bío, conversando con buena costumbre esta mañana de jueves 12 de agosto. Un buen día para usted, abogado. Muchas gracias. Un buen día. No, gracias a ustedes, que estén muy bien.